En este día tan hermoso, tan especial, quisimos hoy darle el lugar prioritario al Espíritu Santo y yo les decía en la primera reunión, quizá deberíamos hacer eso cada domingo, quizá deberíamos empezar a reformular y empezar a cambiar cosas porque es inconcebible un cristianismo sin la presencia de Dios, es hueco. Yo recuerdo hace años mi esposa y yo llegamos a la conclusión y dijimos, es que ¿para qué? ¿Para qué hacemos a las personas? ¿Para qué los invitamos? ¿Para qué les pedimos que dejen su vida allá, que dejen sus pendientes y vengan a reunirse aquí? ¿Por qué es tan importante venir y reunirse? ¿Por qué no pueden orar en el sillón de su casa? ¿Por qué no pueden leer la Biblia ahí acostados en su cama? ¿Por qué es tan importante estar acá? Y Dios nos decía, justamente por la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu habita cuando el pueblo adora juntos, alaban juntos. La Biblia dice que si tú y yo podemos poner las cosas de Dios en primer lugar, la presencia de Dios viene y se mueve entre nosotros. Entonces no es nada más vamos a juntarnos porque sí, hay algo especial que ocurre en la iglesia cuando los hermanos estamos juntos. Hay algo disponible de Dios en este lugar cuando estamos reunidos que no está disponible en la sala de mi casa para yo orar solo. Hay algo que pasa cuando hacemos iglesia, cuando estamos congregados y a mí me encanta que tú y yo podamos entenderlo y decir, bueno, Dios, ya estoy aquí, ya dejé todas mis preocupaciones y mis pendientes en la casa, ya estoy aquí. Haz, Dios, que este momento sea diferente. Haz, Dios, que este momento tenga un peso eterno de gloria, que cosas espirituales empiecen a ocurrir poderosas. Así que ese es el contexto de las palabras que voy a hablar ahora. El poder de Dios, la fe en Dios, la presencia de Dios. Y hoy estamos celebrando Pentecostés. Y el mensaje de esta tarde se llama Ven Espíritu. Y me encanta porque es una frase, es una oración que se ha ido repitiendo desde la iglesia primitiva y cada año de la iglesia histórica. No importa en qué ciudad, no importa en qué país, no importa en qué aldea, no importa si se congregaban en la mañana o en la noche o un sábado o un domingo o entre semana, no importa. Todas las congregaciones que han conocido a Jesucristo en algún momento han clamado, Espíritu, ven. Porque no podemos solos, porque no tenemos lo que se requiere humanamente. Necesitamos un poder espiritual, un poder de Dios, algo que sea sobrenatural, por encima de las fuerzas normales del ser humano, por encima de los problemas que normalmente tenemos, algo que pese más, algo que sea más grande, algo que sea más fuerte. Y este clamor, ven Espíritu, nosotros lo repetimos hoy, nos sumamos a esa voz de la iglesia histórica y decimos, Dios, renacer, declara, ven Espíritu Santo, te necesitamos. No vale la pena nada si tú no estás aquí con nosotros. Y tengo algunos pasajes de los que quiero platicarte. El primero de ellos está en Juan capítulo 16, Evangelio según San Juan capítulo 16, del versículo 5 al versículo 13. Y está hablando Jesús en una conversación muy íntima con sus discípulos y les dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Y quiero hacer una pausa aquí porque lo que Jesús está hablando es muy complejo, pero lo explica en palabras tan sencillas. Y dice, miren, yo tengo que regresar al Padre que me envió. Y esta enseñanza Jesús la ha estado repitiendo en los últimos días, antes de la cruz, constantemente, muchas veces les habló de eso. El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ir a la cruz, va a ser entregado, los hombres se van a ensañar con Él, es necesario que me vaya. Varias veces les repitió el mismo mensaje y ellos nunca preguntaron, pero ¿a dónde vas?
pero ¿por qué te vas? ¿Por qué no puedes quedarte aquí con nosotros y envejecer juntos y presentarte a mis hijos y que cargues a mis nietos? ¿Por qué tienes que irte? ¿Por qué no puedes quedarte donde nosotros estamos? ¿Por qué nos acostumbras a ti? ¿Por qué nos das de comer de una manera milagrosa y nos enseñas que las enfermedades no tienen por qué gobernar nuestro cuerpo y que no debemos tenerle miedo ni a una tormenta en el mar, ni a una tormenta rodeado de espíritus? ¿Por qué nos enseñas cosas y ahora te vas? Dice, nunca preguntaron, dice Jesús. Ustedes han escuchado mi mensaje, han escuchado que yo les digo, me tengo que ir, esto tiene que pasar, tengo que ir a la cruz, tengo que ir a la tumba, voy a resucitar, voy a ir al Padre a preparar morada para ustedes. Dice, pero ustedes nunca preguntaron, pero ¿a dónde vas? ¿Pero por qué vas? ¿Pero qué es lo que sigue? Dice Jesús, y aunque ustedes no preguntaron, yo los veo que se ponen tristes. Entonces Jesús dice, pero les digo la verdad. En el lenguaje corporal, cuando tú estás platicando con una persona y tienes como un acercamiento de tu tronco hacia donde está él, en ese lenguaje corporal significa que vas a decir algo que tiene más intimidad o más certeza que de lo que has estado diciendo hasta ese momento. Y yo siento que Jesús hace uno de estos movimientos y les dice, les digo la verdad, les conviene que me vaya. Y si tú estuvieras en los zapatos de cualquiera de esos discípulos dirías, no. O sea, antes de yo conocerte, el hambre era un problema, la enfermedad era un problema, la muerte era un problema. Antes de yo conocerte a ti, los espíritus me daban mucho miedo. Yo no tenía manera de enfrentar ninguna situación de mi vida. Y ahora te conozco y me siento victorioso, más que vencedor, porque te he visto caminar sobre el agua, te he visto resucitar un muerto, te he visto sanar todas las enfermedades posibles. He visto cómo que no hay alimento suficiente, no es un problema para ti. Alimentas a 5,000 personas del lonche de un niño. No me digas ahora que me conviene que no estés conmigo, dice Jesús. Les digo la verdad, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque si no lo hago, el Consolador no puede venir con ustedes. Y yo digo, qué hermoso término para describir al Espíritu Santo. Porque no tengo idea cómo es tu peregrinaje cristiano, no sé cuántas experiencias espirituales has tenido, pero una cosa sí te puedo asegurar, todos los que hemos tenido contacto con el Espíritu de Dios decimos, es que hay una fortaleza ahí inexplicable. O sea, estás en medio de angustia, en medio de un montón de problemas y entras en la presencia de Dios y de alguna manera todo se calma, todo se aquieta. Lo que era un problema gigante pasa a segundo término y lo más importante es Él, su presencia, cómo lo llena todo, cómo tiene control de todo. Y dice Jesús, el Consolador exacto, porque exactamente es eso lo que pasa cuando el creyente en cualquier situación que se encuentre, cuando entra a la presencia de Dios, cuando tiene contacto con el Espíritu de Dios, hay un consuelo ahí increíble, hay una fortaleza en Dios, hay una paz que empieza a inundar la vida y que llega hasta cada rincón, y tú puedes ver creyentes pasando por la más adversa situación y sonreír. Y no es porque están ajenos al problema, es porque tienen tanto consuelo por dentro, ¿no? No hay nada en el refri, el carro no prende desde hace como 2 meses y tú te levantas en la mañana, despiertas a los niños, les sonríes y le dices, ¿qué tal? Vamos a la iglesia hoy, es un buen día para adorar a Dios. Y alguien te diría, estás loco, ¿qué tienes? No tienes carro, no tienes comida, no tienes salud, ¿de dónde sacas un buen día? Y tú dices, como que de aquí. Como que de su presencia, como que hay algo adentro mío que es más fuerte, que es más grande. Y dice Jesús, es el Consolador, es de lo que te estoy hablando, la fortaleza dentro de ti, un poder que viene y lo inunda, lo gobierna todo. Dice Jesús, si yo no me voy, el Consolador no va a venir, pero si me voy, se los voy a enviar. Y cuando venga, y esa frase de Jesús, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Y dices, wow.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Y yo leo esa palabra y siento que Jesús habla con tanta intimidad y con unas palabras tan honestas, directas al pensamiento humano. Y dice Jesús, así funciona. Tú piensas que la cruz es todo lo que hay, y la cruz es muy importante. Dice Jesús, yo ya me voy, tengo que padecer, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, va a morir en la cruz por el rescate del mundo, y va a ir a la tumba, pero no va a quedar ahí, va a resucitar, va a ascender al cielo. Y ustedes piensan que ese es todo el mensaje, que ese es todo el plan de Dios. Dice Jesús, pero continúa. Les conviene que yo me vaya, porque ese no es el final, sino que es el comienzo de algo. Y entonces tú estás leyendo eso y tu corazón se empieza a acelerar y dices, ¿cómo? ¿Hay algo del tamaño de la cruz? ¿Hay algo del tamaño de la sangre de Cristo, del perdón de mis pecados, de conseguir mi acceso al cielo? Y Jesús dice, sí, y te conviene que yo me vaya, porque está a punto de llegar el consuelo del cielo para tu vida. Y empieza a explicar y dice, cuando venga, las cosas van a cambiar. Porque lo primero que va a hacer es convencer al mundo. Tú y yo estamos en el mundo. Dice, convencer al mundo de su error en cuanto al pecado. Porque tú y yo a veces enfocamos tan mal las cosas. Tenemos un concepto tan equivocado de las cosas, que decimos, ay, no pasa nada. ¿Qué daño me puede hacer una vez? No, pero no lo dije. Nada más lo pensé. No, pero sí dije todo eso, pero no creas que me oyó, no me oyó. Yo lo dije acá con mis compañeros. ¿De qué estás hablando? Dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu, te va a traer un nuevo despertar de tus errores de apreciación en cuanto al pecado. Todo lo que tú y yo no hemos estado llamando pecado, pero lo es. Todas esas veces que tú y yo nos hemos estado justificando, pensando que porque ese escenario, que porque esa provocación, que porque nadie me vio, que porque el hombre es frágil, así es la naturaleza humana. Y dice Jesús, mira, tú puedes ir a la cruz y recibir el perdón de tus pecados. Tú puedes ir a la cruz y ser lavado por la sangre de Cristo, y luego regresar con un concepto equivocado del pecado, con un error en tu interpretación, y pensar, esto no le ofende a Dios, no es que esto no le agrade, yo puedo vivir de esta manera. Y dice Jesús, y eso no va a cambiar hasta que el Espíritu venga. Y cuando Él venga, dice, va a convencerte de que estás pensando erróneamente acerca del pecado. Y a mí me gustan mucho las conversaciones que tenemos en el liderazgo de la iglesia. A veces Saúl y yo platicamos de estos temas. Saúl siempre está como en todo lo que es como la fortaleza espiritual de la iglesia, y a veces platicamos y yo le digo a Saúl, es que si solo estuviéramos más cerca del Espíritu Santo, vaya, ni sermones serían necesarios, porque la conciencia de lo que está mal estaría tan despierta. O si el solo hecho de estar cerca de Dios nos aclararía tanto las cosas. Y dice Jesús, exacto, tú y yo a veces tenemos errores de interpretación en cuanto al pecado. Piensas que eso no es pecado, que eso no le va a hacer daño a nadie, que Dios ni lo ve. Y dice Jesús, cuando venga el Espíritu, lo primero que va a pasar es una convicción de lo que realmente es pecado. Y es como wow, ¿no? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Dice, porque no creen en mí, lo voy a explicar un poco más. Dice, en cuanto al pecado, los convencerá también en cuanto a la justicia, y los convencerá también en cuanto al juicio. Y explica, en cuanto al pecado, porque no creen en mí.
En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y dice, hay tres cosas de las que el Espíritu Santo te convence. Primero, hay cosas que son pecado, hay cosas que están mal y que tú las ves como que no están mal, pero eres tú quien está en un error y no el cielo quien está en un error. Y el Espíritu te trae esa convicción de tenemos que corregir esto, sintonizarnos con la mente de Dios. Dice, también te va a traer una convicción de cómo funciona la justicia de Dios. Es como, wow. Si tu mente tuviera la conciencia de lo que declara la Biblia y dice que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El concepto de justicia que tú tienes cambiaría radicalmente. ¿Sabes cuántas personas me dicen una y otra vez cada semana, pastor, yo quisiera servir a Dios, yo quisiera entregarme a Dios, yo quisiera ir por otros, buscar a otros y traerlos a Jesús, pero es que soy tan malo, pero es que me he equivocado tanto, pero es que soy tan frágil, soy tan negligente, y tú te estás juzgando, cuando realmente en el cielo lo que está pasando es que el Padre está escuchando a Jesús justificarte. No, yo pensé que ibas a gritar ¡amén! Tú te descartas, pero Jesús te perdona. Tú eres duro contigo y dices, yo no puedo entrar a ese nivel de Dios, yo no puedo servir a las personas, Dios nunca podría usarme a mí. Pero lo que realmente está pasando en cuanto a la justicia de Dios es que Cristo está intercediendo por ti y está diciendo, Él se equivocó, pero yo pagué. Es cierto, Él hizo eso, pero yo pagué. ¿Por qué no le das otra oportunidad? ¿Por qué no infundes un nuevo espíritu en Él? Todo el tiempo intercediendo. Y dice Jesús, mira, cuando venga el Espíritu, tú vas a tener una nueva idea de lo que es pecado. Y cuando venga el Espíritu, tú vas a entender que eres justificado. Y también vas a entender que el único juicio que el Padre anhela pronunciar, y de hecho, dice Jesús, ya lo pronunció, es el siguiente: el diablo está condenado. Dios no es este juez que está esperando que te equivoques para cortarte la cabeza, para mandarte allá a un calabozo. Dice, el único juicio que le interesa a Dios es el del diablo, y el diablo ya fue juzgado. Cuando tú tienes contacto con el Espíritu Santo, según esta enseñanza de Jesús, toda tu cosmovisión espiritual se mueve, porque ahora tienes nuevos parámetros en cuanto al pecado, porque ahora entiendes que Dios no quiere condenarte, sino que ya te justificó, y ahora entiendes que el único condenado aquí es el diablo, que hay un lugar como el cielo y hay un lugar como el infierno, y la única razón de que existe el infierno no es para ti, no es para mí, es para el diablo que ya fue condenado. Cuando tú entiendes eso, tu vida cambia. Dice Jesús, pero ¿sabes cuándo va a pasar eso? Cuando el Espíritu venga. Y tú y yo a veces pensamos que hay un cristianismo disponible sin el Espíritu. Y pensamos que solo porque ya pedimos perdón y porque ya aceptamos a Jesús como Señor, entonces nuestra vida está resuelta. Pero Jesús dice, apenas comienza. Hay tanto de Dios disponible. Esto apenas comienza. Y me encanta esa enseñanza. Dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Me gusta mucho esta honestidad de Jesús al hablar con los discípulos y les dice, tengo tanto que quiero enseñarles. Hay tantas cosas que quiero decirles todavía, pero ustedes no sabrían qué hacer con ellas. Hay tantas cosas que quiero mostrarles, pero no lo podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar. Y dices, qué interesante, ¿no?
qué importante es tener una comunión con el Espíritu Santo, porque hay tantas enseñanzas que Jesús quiere darme que en la carnalidad yo no las podría soportar. Hay tantas cosas, tantos lugares a los que Jesús quiere llevarme, pero en mi humanidad llena de pecado yo no lo voy a poder soportar, no sabría qué hacer con esa información. Dice, pero el Espíritu se va a encargar de revelártelas una por una. Por eso necesitamos tú y yo vivir Pentecostés, vivir el Espíritu Santo. Por eso entiendes que la iglesia haya orado desde el momento de su nacimiento hasta la actualidad: ven Espíritu. Porque esta vida que tenemos sin tu presencia, sin tu fuego, sin tu gloria, parece una versión muy viejita, muy de baja calidad en cuanto a lo que Dios podría darnos si solo estuviéramos conectados con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que está enseñando Jesús es: hay un canal, hay un elemento a través del cual pasan todas las cosas. Dios es espíritu. Si quieres conectarte con Él, forzosamente tiene que ser a través del Espíritu. Dios no es materia que puedas ubicar o que puedas tocar para que la materia sea el conducto. Dios es espíritu, y si quieres adorarlo, si quieres escucharlo, si quieres encontrarte con Él, forzosamente es necesario, dice Jesús, que sea a través del Espíritu. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Todas las palabras de Jesús son vida y son espíritu. Lucas capítulo 4 versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y se me hace una enseñanza tan poderosa, porque dice: Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta guianza que tú y yo añoramos, que el Espíritu Santo nos tome, que nos dirija, que nos lleve, que nos impulse, que nos enseñe el camino, que diga cuáles puertas no, cuáles puertas sí, según lo que acabamos de leer, viene después de ser lleno del Espíritu. Jesús fue lleno del Espíritu y después fue llevado, guiado por el Espíritu. A mí me interesa mucho que tú y yo, que Renacer, podamos entender: hay una guianza espiritual de Dios tan increíble, hay un discernimiento disponible para que saludes a una persona y le caches el espíritu, ¿no? Para que alguien trate de hacer un negocio contigo y una voz por dentro te advierta: no lo hagas. Para que estés a punto de casarte y Dios te diga: no, con ella no. Hay un discernimiento de Dios disponible. Y dice: esta guianza del Espíritu viene cuando eres lleno del Espíritu. Si tú y yo nos arriesgáramos y tomáramos 3 minutos y le dijéramos a Dios: vacíame de todo esto que según yo sé, quítame, dréname todo esto que según yo soy experto, y lléname de ti. Déjame menguar a mí y que crezca tu depósito en mí. Habría una guianza de Dios increíble en tu vida. ¿Qué camino tomar? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde no ir? ¿Qué palabras decir? ¿Qué palabras callar? ¿Qué palabras ni siquiera pensar? Había una guianza de Dios asombrosa. Si tú y yo nos arriesgáramos a decir: me vacío de Rubiel y me lleno del Espíritu. Me vacío de lo que yo creo que es importante y me lleno de lo que Dios dice que es importante. Romanos 8, del versículo 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan capítulo 4 versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. Un cristianismo que tiene una relación con el Espíritu Santo es un cristianismo lleno de ser, de identidad, que nosotros está en nosotros, dice, por el Espíritu. Pero ¿cómo y que Dios realmente significa algo en mí? Por el Espíritu que te dio. ¿Y cómo vamos a saber que somos o no? Dice, por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo nos privamos de una amistad, de una intimidad con el Espíritu Santo, también nos estamos privando de convicciones profundas, de una identidad profunda. Yo sé quién soy, no porque soy muy inteligente, sino porque escucho la voz del Espíritu que le dice a mi espíritu: tú eres un hijo de Dios. Eso es lo que eres. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y habla de una transformación progresiva por causa del Espíritu. Y dice, hay un señorío en el Espíritu. El Espíritu es el Señor. El Señor es el Espíritu. Hay un señorío ahí. Cuando tú empiezas a dar libertad en tu corazón para que el Espíritu empiece a moverse, se establece un señorío de Dios increíble, poderoso, porque el Señor es el Espíritu, y donde llega el Espíritu, forzosamente hay libertad. La libertad es todo un tema. Así como ves a las personas que están sentaditas aquí, todos bonitos, todos peinaditos, hay personas que no se sienten libres para amar o para olvidar o para dar otra oportunidad, para perdonar. Hay personas aquí, así como los ves, que no se sienten libres para soñar, para volver a intentarlo, para decir, pero yo siempre he querido tener un puesto de elotes. ¿No? Es algo que me gusta mucho. Yo siempre he querido tener un puesto de elotes, pero no me siento libre para hacerlo, porque ¿qué va a decir mi esposa? Porque ¿qué van a decir mis amigos? Porque ¿cómo les explico a mis hijos que no quiero ser médico cirujano, que yo lo que quiero es vender elotes? ¿Cómo les explico eso? Y no te sientes libre de hacer eso. Y me encanta que dice, ¿sabes qué? Hay un señorío tal en la presencia de Dios que cuando llega eres libre para darle otra oportunidad al viejo ese, a él. Libre para darle otra oportunidad, libre para volver a confiar en tus hijos, libre para poner el negocio que quieres. Y si no pega, pastor, y si nadie me compra, eres libre, inténtalo. Eres libre, no hay nada que te ate, nadie te está señalando, nadie te está condenando. Eres libre para sonreír en público, eres libre para llorar en público, eres libre para ser honesto y decir, hermano, gracias, no me gusta que me abraces, la verdad. Eres libre para hacer como tú eres. Y a mí me encanta esa parte en la vida espiritual. Mientras más te acercas a Dios, más libre eres para ser pleno, para ser feliz. Por causa de su Espíritu somos llamados a la libertad.
a cara descubierta, sin pretensiones, sin máscaras, sin velo, como en un espejo. Dice, veremos la gloria y la reflejaremos mientras somos transformados a una gloria mayor. Lo reflejamos hasta que se vea en nosotros a Jesús. Todo esto pasa por el Espíritu del Señor. Necesitamos un Pentecostés. Necesitamos gritar, ven Espíritu, porque sé que hay más, porque Jesús dice que hay más, y si Él dice que hay más, no voy a vivir menos, no voy a vivir menos. Te digo cuál es la visión que Dios nos dio en la iglesia para este año: más y mejor. Es la visión que rige todo lo que estás viendo en este año, en la oficina de los pastores. Esa es la visión que lo rige, más y mejor. Y cuando Dios me da este mensaje, digo, exacto, de eso se trata: más intimidad con el Espíritu Santo, mejor relación con el Espíritu Santo. De eso se trata. Me encanta un pasaje, es de mis pasajes favoritos, Isaías capítulo 10, versículo 27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es uno de mis pasajes favoritos, porque el término yugo a mí me hace una imagen mental que me deja súper claro lo que está pasando y a lo que se refiere el pasaje bíblico. Porque todos los que saben del campo saben que un yugo se pone sobre una yunta de bueyes, de toros, y cuando tienes muchos animales te hace el lujo de en esta yunta poner un toro más viejo, más experimentado. También ya está cansado, ya no tiene tanta fuerza, pero sabe qué tiene que hacer. Y de compañero le pones un toro más joven, que tiene más fuerza, más ímpetu, pero no está entrenado, no sabe muy bien qué hacer. Así que les atas el yugo fuerte, súper sujeto. Y aunque el toro más joven tiene fuerza y tiene ímpetu, y de repente se le ocurre hacer las cosas de otra manera y quiere ir más rápido o quiere dar vuelta, estar ceñido, estar atado a otro toro más viejo, más ya malhechón, y lo frena y le marca el ritmo y le enseña la dirección. Y aunque este toro joven quisiera ir más rápido, el otro toro no se lo permite porque le está marcando el paso. Y aunque el toro joven quisiera dar vuelta, no se lo permite porque el toro más viejo dice: por aquí vamos a ir. Y cuando dice hay un yugo sobre ti, yo digo sí, exacto. ¿Qué mejor término para explicarlo? Porque hay un Erubiel recién nacido en Dios, emocionado, lleno de fuego. Vamos a adorar a Dios, vamos a servir a Dios. Y cuando quiere correr hay un viejo Erubiel, mañoso, que le frena el ritmo, que le estorba. Y entonces el Erubiel espiritual quiere dar vuelta y hacer mil cosas, pero ahí está el otro toro viejo, ¿no? Como frenándolo y frustrándolo. Y yo digo, solo piénsalo. ¿Cuántas veces has iniciado un año o un mes o una semana diciendo: ahora sí voy a leer la Biblia? No se me va a pasar un día sin que yo lea la Biblia, sin que yo ore al despertar y antes de dormir. Y el toro viejo como que te ata, ¿no? Te estorba. Muchas personas dicen: no sé cómo pasó eso. Yo no quiero hablarle así a mis hijos. Yo no quiero estallar así en mi trabajo, hablarle así a mi esposo. No es algo que yo quiero. Pero el toro viejo te obliga. Porque tienes un yugo, porque estás atado ahí, porque estás ceñido a eso. Y me encanta que la enseñanza del pasaje dice: el yugo se pudre. ¿Sabes con qué? Unción. ¡Wow! Hay un montón de cosas que te están atorando. Vicios y malos hábitos y un comportamiento que le está haciendo daño a las personas y relaciones tóxicas a las que tú abonas un montón de toxicidad. Y la enseñanza es: oye, Espíritu Santo, oye, unción de Dios. Y eso que sientes que te ata a tu antigua naturaleza y a justo lo que no quieres hacer, eso que sientes que te está esclavizando, que te mantiene atado, va a desaparecer, se va a echar a perder. Se pudre.
con la unción del Espíritu Santo. Y yo digo, ven Espíritu, te necesitamos tanto, porque ahí estoy atado a esto y no lo quiero hacer y termino haciéndolo y no me gusta ser esa persona y me gana y me vence una y otra vez y tengo más fuerza, pero está tan viciado eso que me siento atado. Y dice, Espíritu Santo, unción de Dios, eso lo cambiaría todo. La unción es súper invasiva. El Salmo 133 dice que en un cuerno había 7 litros de aceite y lo vaciaban sobre la cabeza del sacerdote. Y dice que la unción tocaba sus cabellos, pero era tanto aceite que bajaba por su barba. La barba es bíblica, no estamos aquí cumpliendo la voluntad de Dios. Bajaba por su barba y era tanta la unción que tocaba sus vestiduras, tanta que mojaba sus sandalias, tanta que tocaba el piso. 7 litros de aceite. La unción es invasiva. Hay personas que conocen la unción del Espíritu Santo por su intelecto, por un principio teológico, lo entienden, dicen amén, ahí está en la Biblia, ya lo entendí. Les llegó la unción por el intelecto, porque teológicamente lo pescaron, lo entendieron, pero aunque la unción entró por ahí, no se va a quedar ahí. La unción es invasiva, va a tocar tu corazón, tu carácter, tus hábitos, tu manera de hablar. La unción es invasiva. Hay personas a las que les llegó la unción por una sensación, sintieron fuego en las manos o sintieron algo en el corazón o empezaron a tener una reacción ante el Espíritu Santo, y aunque entró por esa manera, no se va a quedar ahí, sino que va a invadir, y al rato tu manera de pensar va a ser otra y tu manera de sentir va a ser otra. La unción te invade. Tanto aceite, tanta unción que lo llene todo. Ezequiel 36, del versículo 25 al 27 dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y algunos de nosotros ya hemos sido lavados con agua pura y hemos quedado purificados. Algunos de nosotros ya nos han quitado las impurezas y las idolatrías, nos dieron un nuevo corazón, nos dieron hasta un nuevo espíritu, nos quitaron el corazón insensible de piedra y nos pusieron un corazón tierno de carne. Pero ahí no termina el proceso continúa, dice: infundiré mi espíritu en ustedes y entonces podrán seguir mis preceptos y obedecer mis leyes. Por eso el salmista decía, Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza, la convicción de mi espíritu. Y termino con este pasaje que siento que da una enseñanza tan clara. Es Marcos capítulo 2, versículo 22. Está hablando Jesús y dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Se me hace una enseñanza tan profunda, porque el vino en esta temporada histórica se bebía, se servía cuando todavía no terminaba de fermentar, es decir, te lo vendían y todavía seguía fermentando. Entonces los odres, los vasos, no eran como los vasos que conocemos ahora de cristal, sino que eran unas botitas hechas de piel, de cuero, y si la botita estaba vieja, el cuero estaba duro, seco, y el vino te lo servían, el vino nuevo lo servían en una botita vieja, en un vaso viejo, y el vino todavía seguía fermentando y expulsaba gases, y donde el cuero de ese odre estaba tan duro y el vino estaba creciendo adentro, lo rompía.
y se derramaba el vino y se perdía y se echaba a perder el odre también. Dice Jesús, nadie hace eso. A nadie se le ocurriría echar vino nuevo en un odre viejo. Dice, el vino nuevo forzosamente se tiene que poner en un odre nuevo, porque está la piel nueva, está todavía flexible. Entonces derramas el vino nuevo dentro, y aunque siga todavía fermentando y expulse gases y se expanda el contenido, el odre nuevo tiene la capacidad, la flexibilidad de crecer junto con lo que está dentro de él, y ni se rompe ni se derrama el vino. Y tú y yo estamos pidiendo vino nuevo de Dios. Tú y yo estamos diciendo, ven Espíritu Santo, derrama tu gloria, enséñanos cosas. Jesús acaba de decirnos hace un momento, hay tanto que quiero decirles, pero no sabrían qué hacer con ello, pero el Espíritu Santo los va a guiar. Estamos diciendo, dame cosas nuevas, enséñame cosas nuevas. Y dice Jesús, yo quiero hacerlo, pero no puedes con ese odre viejo, duro, tieso. No puedes, porque te voy a poner mi gloria dentro de eso, y ¿sabes qué va a pasar? Te vas a romper, y lo que puse adentro se va a echar a perder. Yo quiero darte algo nuevo espiritual, pero tú tienes que crecer junto con eso. Yo te voy a dar algo nuevo de Dios, pero tú tienes que ser flexible y crecer al tamaño de lo que Dios está provocando dentro de ti. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y cuando yo escucho eso digo, quiero ser un vaso nuevo. No quiero ser un vaso duro, seco, viejo, diciendo así tiene que ser, y si no lo entiendo entonces Dios está mal. Dios, ser humano, la mente de Dios, la mente del ser humano, por Dios. Deja que tu mente crezca con lo que Dios está depositando adentro. Deja que tus habilidades crezcan con lo que Dios está depositando adentro. Imagínate que el día de Pentecostés hubieran dicho todos, esto nunca había pasado, paren su relajo, vámonos de aquí, esto no había pasado. No, Señor, crecieron con algo nuevo que nunca había pasado, pero Dios lo estaba derramando, y los vasos crecieron junto con el vino que Dios estaba derramando. Tú y yo tenemos esa alternativa hoy. O nos perdemos lo que Dios quiere hacer por mantener nuestras cosas como nos gustan, o crecemos junto con lo que Dios está derramando a nuestra iglesia. Tomemos una decisión. El ritual levítico en la purificación de los sacerdotes dice algo que me parece muy interesante. Tomaban sangre del sacrificio y la ponían en la oreja del sacerdote. Y luego tomaban sangre del sacrificio y la ponían en el pulgar del sacerdote. Tomaban sangre y la ponían en el corazón. Y luego quitaban esa bandeja, traían una bandeja llena de aceite de la unción, el que era preparado con todas las especias y tal. Y tomaba el sacerdote y lo ponía donde había puesto la sangre por primera vez, arriba de la sangre, en la oreja, en el pulgar, en el corazón. Y yo escucho una enseñanza de Dios. Dice, el aceite de la unción va a donde fue la sangre primero. La única razón por la que tú y yo pudiéramos estar impedidos de experimentar la presencia de Dios es que la sangre de Cristo no haya llegado primero. Es la única razón por la que tú y yo podamos estar privados
de tener una relación con el Espíritu Santo es que no tengamos previamente una relación con Jesús, con su salvación, con su amor, con su misericordia. Pero si tú y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos pedido perdón, hemos aceptado su sacrificio, no hay un solo impedimento para que la unción de Dios venga sobre tu vida. Y no estoy hablando de una manifestación en particular, estoy hablando de la gloria, de la presencia, de la persona del Espíritu Santo. La sangre viene primero, el aceite después. El aceite va a donde fue la sangre primero. Si tú y yo hemos decidido por Jesús, hemos pedido perdón y hemos sido lavados por su sangre, tú y yo podemos ser llenos, empapados del Espíritu Santo de Dios. No hay un solo impedimento. Así que ¿por qué no invertimos 2 minutos en el reino de los cielos? Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús,